Buenas tardes, buen día. Depende cuando vean el video. Estoy apoyado en una pila de libros. Estoy con Matías Frasi. Y detrás está el arquitecto, diga su nombre. Antonio Carrasco. Digo que es el arquitecto porque no estoy en un consultorio médico por los diplomas. Por los diplomas, no. Estamos en un estudio de arquitectura, de sillas blancas y mesas blancas. De un arquitecto blanco. De un arquitecto blanco, de camisa blanca. ¿Y cómo vinimos? Vestido de negros. Así que me voy a cambiar porque es un calor. Estamos en Pinamar. Claro. Estamos en Pinamar. Sí, pero no hace falta decir eso si es modo Carrasco. verano Pinamar. Bueno, pero no hice la presentación todavía. Bueno. Así que estamos en Pinamar. Es nuestra primera entrevista de Pinamar. Y estamos con Carrasco. Y llegamos acá. Y ¿Cómo fue tu día de Pinamar? ¿Cómo es Pinamar? Pinamar es muy tranquilo. ¿Qué tal a todos? Pinamar es tranquilo. Yo soy de acá, nacido, pero la volví a elegir porque me da el tiempo para pensar. Las obras que hacemos llevan mucho tiempo de muñequeo, de pensamiento. Así que la ciudad te permite eso porque está todo muy cerca, ¿sí? Y los tiempos son distintos en una ciudad, así que eso es bueno. Entonces el día acá es muy tranquilo, vas a la obra, vas al estudio, haces un montón de otras cosas, vas al corralón, ves materiales, vas viendo como un montón de cosas, pero te movés como Mira, vos sos arquitecto que diseña y que está atrás de la obra. Totalmente, yo entiendo que la arquitectura es así. Me parece que la arquitectura tiene que tender a eso, y porque pasó un tiempo que el arquitecto tomó distancia de esas cosas y eso se vio reflejado. ¿Sí? Entonces, me parece que el arquitecto como jefe o director de orquesta que maneja todo y que sabe cada cosa, me parece que eso es fundamental. Saber qué es cada cosa, y además al estar cerca de la obra te da una relación con el proyecto que es un ida y vuelta, ¿sí? Yo entiendo como el proyecto no termina en el estudio, termina cuando se pone el último ladrillo, entonces se van modificando cosas. Eso es importante. Sí, esa es una discusión que la hemos tenido varias veces. Yo tengo mi postura que coincide con la tuya, que el arquitecto tiene que pisarla la obra, porque digamos en la obra también vos vas descubriendo que a veces también te pasa que vos pensaste un detalle de una manera, pero cuando lo ves decís, por ahí quedaría mejor de otra manera. Entonces eso hace también que ese acercamiento justamente a los materiales, a la morfología, al pensamiento, la materialización haga que todo eso sea exitoso, porque si no, después queda en manos de alguien que te resolvió el detalle como vos no querías. Sí, y un paso más allá, que es lo que hacemos nosotros, es dejar un porcentaje del proyecto para que se defina en obra. Que claro. No es que vas a ver algo y corroborar algo, no, hay algo que lo tenés que ver en la obra, que se define en la obra. Ya está pensado que se va a definir ahí, porque necesitas ver algunas situaciones que por ahí no las puedes percibir en el proyecto. No digo que esto tiene que ser así, es una forma de trabajar. Es una forma, sí. Pero igual se nota, cuando el director de obra es presente está o ahí, virtual. se nota. Y vamos, ya que estamos en Pinamar, voy a tener como una pregunta que la vamos a repetir siempre. Vos tenés la tipología vivienda, ¿no? La que vos te dedicas. Y dentro tenemos la tipología, podemos decir tipología casa de verano también. ¿Hay una diferencia entre la casa de verano y la casa de residencia? Sí, eso ¿Es una tipología aparte? No, eso tenés que arrancar antes primero. Antes de eso, nosotros vivimos en un contexto de construcción que, si te lo quiero llamar de alguna forma, es como el peor cliente. Porque ¿El de verano o el de residencia? El de verano. Okay. ¿Por qué? Porque seguramente el que viene a hacer una casa acá o la hace por especulación o lo hace por segunda vivienda. Entonces no le interesa. No le interesa. Lo único que le interesa es que le salga barata, ¿sí? A diferencia de una casa, no sé, me imagino en Buenos Aires, una casa de uso permanente, el cliente pone
como toda su carga emotiva, económica y quiere lo mejor. Acá no, acá necesitamos que sea barata y no le interesa mucho si tiene arquitectura. Entonces Bueno, es un cliente difícil. De alguna manera, ojo, también esa situación que genera algo interesante, porque Genera una nueva dificultad. sí, pero también el cliente que vos decís de la casa permanente, que pone todo ahí, es como que, viste, está continuamente, ay no, poneme una guardita acá, haceme este otro más desprejuiciado, si se quiere, te da más... Bueno, sí, definilo vos, pero mirá que más de tanta plata... Claro. Y Entonces eso hace que también vos... Mientras cumplas eso, ¿no? está bien. Eso hace que también que vos digas, bueno, tengo más libertad y no está... ¿O no, está, ¿Es así? ¿O no lo sentís también más libre? ¿O Claro. es una casa de verano? Sí, pongo... Sí, es más libre. Igual nos tocó hacer muchas casas de uso permanente de gente de acá. Ah. Que eso es como, cuando nos toca un cliente del lugar, nos sentimos contentos porque el cliente confía en alguien que es del propio lugar. Entonces, para su propia casa. Entonces, si ya te eligen los locales, está bueno. Ahora, ¿qué pasa, no? Vos, por ejemplo, vos tenés digamos, una forma de hacer muy marcada, que bueno, es una volumetría pura, blanca. ¿Qué pasa si aparece un cliente que dice, no, mira, quiero hacer una casa con unos techos inclinados, con colores? ¿Qué pasa? No, la verdad que siempre le buscamos la vuelta al techo inclinado. Ojalá que nos vengan a abrir el techo inclinado. Hubo un momento previo a llegar A mi señora le gustaban las tejas estas. Bueno, hubo un momento previo a llegar a Pinamar que no sabía hacer otra cosa que techos inclinados. Porque el techo inclinado te permite lograr unas proporciones que son más fáciles de lograr que la volumetría más pura o de techo plano. No, eso para mí no es un problema. El problema es cuando el cliente es difícil, por caprichos. Pero cuando tienen alguna idea o algo, le buscamos la vuelta. No sé, la casa en Canning era con techos inclinados y el cliente se imaginaba una casa, no sé, más española o de tejas y vas convenciendo. Hay un tema de trabajo, de esfuerzo, de convencer al cliente de las cosas. Me parece Igualmente ya, digamos, eso suele pasar poner en los inicios, ¿no? Pero ya a esta altura es como que tienen a buscar por lo que vos hacés. Sí. Igual yo, tengo una forma particular de relación con el cliente, es que yo no muestro mucho. Todas las maquetas que ves, los planos, no se muestran nada, no salen del estudio y tampoco se muestran. Se muestran algunas plantas de distribución, pero después lo morfológico, el detalle, todas esas cosas no muestro. No mostramos 3D, no mostramos nada de eso. ¿Por qué? Porque como es un proceso creativo y vas y volvés todo el tiempo, si vos vas contando todo al cliente, vas y volviendo y para vos es más fácil, pero para el cliente no es tan fácil porque lo incorpora y es difícil. Y después dice, pero ¿y qué pasó con él? Y entonces es muy difícil retroceder. Entonces, en cambio, para nosotros es muy fácil ir y volver porque vas estudiando, vas entendiendo un poco más. Entonces yo lo que hago es contar un poco y después está en la confianza. ¿Y te lo aceptan eso? Sí. En muchos de los casos los planos se cambian radicalmente antes del día anterior a empezar la obra. ¿Por qué? Porque el proceso antes que empiece la obra yo ya cambié el proyecto totalmente. Y les cuento, este es un mejor proyecto, por tal, y la gente confía. Si vos las cosas las tomás con responsabilidad, me parece que va por ese lado. Pero no cuento tanto, porque si no... ¿Por qué razón te inclinaste más hacia los volúmenes puros y blancos? ¿Fue una cuestión de casualidad o causalidad? No, eso creo que es casualidad. No. O sea, que podemos decir que es algo así, que agarraste un día, empezaste a estudiar arquitectura, viste obras, mirá, esto me llama la atención y empezaste a experimentar por ese lado. No, me parece que empieza más por el proceso interior. La volumetría y todo eso es consecuencia de lo que ordenás.
adentro, claro, de cómo es la función. Me parece que antes de hablar de volumetrías o aspectos de la obra, yo hablaría de cómo se configuran los espacios. Me parece que no podríamos hablar de material o de volumetría si no tenemos un orden de las cosas dispuestas adentro y cómo eso después, obviamente uno va proyectando y va pensando cómo eso va a impactar afuera, sí. pero tiene que nacer de ese orden. Hay un orden interno de las cosas. Pero más allá de que el orden interno lo sabemos porque tiene que funcionar. Pero más allá de eso... No, pero más allá de la función, Sí. hay un tema de la función. No es muy difícil lograr que las cosas funcionen. No. Lo que sí es importante es encontrar que... El hilo conductor de todas esas... No, y después que los espacios estén proporcionados entre unos y otros y las relaciones de proporciones, tanto como en volumetría como en planta o en corte, lo que sea, tiene que estar como proporcionado. Y ese es un tema que nos lleva mucho más tiempo a nosotros. Bien. Acá También tenemos considerás, un disculpame, libro. ya que estamos en tema, considerás que esa cuestión neutral, ¿cómo la asociás hacia el territorio, hacia donde te posás, ¿no? Porque viste unas volumetrías que son puras y blancas, con diferentes territorios, ¿cómo lo evaluás eso? Es que creo que no tiene que ver con la forma, la relación, o más allá de que haya una forma morfológica con el paisaje o lo que sea, volvemos a lo que te estaba contando. Tiene que ver también cómo uno ordena todos estos lugares, ¿sí? Se me ocurre ahora el pabellón de Barcelona. El pabellón de Barcelona es una pieza bastante pura, ordenada. pero si después la analizás en lo que es el territorio, Mies pensó cómo está el caminito que llega ahí atrás, que llega hasta el muro, por la parte de atrás, El después bosquecito de atrás. todas esas situaciones que si vos lo analizás solamente con la pieza pura y no analizás el espacio como está relacionado, hay todo un pensamiento profundo de eso, ¿sí? Entonces esa me parece que es la forma que está por ahí, por esa capa por ahí abajo de cómo se relaciona con el paisaje. Porque si no, terminaríamos todos haciendo una arquitectura topográfica que se relaciona, no sé, en el caso nuestro, que tenemos un poco de topografía, que se acomoda. Pero me parece que es mucho mejor cuando vos armás ese proyecto en base a ese entorno. ¿Sí? Pero bueno, esa es el pensamiento. ¿Y la topografía vos la tomás como un elemento positivo en relación a la arquitectura o la ves como un cumplimiento, como algo más inconveniente? Si fue todo llano hubiese sido más simple. No, la topografía es espectacular. La topografía siempre te suma. ¿Sí? Por eso son tan buenos los cordobeses. ¿Por qué? Porque tienen un entorno y obviamente es mucho más difícil, pero tenés mucho más material para trabajar. Bueno, esa casa que vos tenés ahí es re interesante porque también todo ese paisaje ayudó. Sí, el terreno era bastante plano en un lado y tomé la parte más difícil pero como problema. Me parece que ahí que ese problema, digamos, nace. Es interesante. Exacto. Igual me parece... Disculpame, la casa, decime el nombre de la casa. Esa es la casa MC603. Me parece que igual, cuando te pones en la llanura o en el plano, es complejo y por eso tenés que ir tomando estos datos que te contaba, que cómo empezás a relacionar estos lugares con el entorno. Bien. Bueno, ahora sí, ibas a mostrar algo. Ahora tenemos a Codert. Ibas a empezar con... ¿Cambiaste? Sí, porque te avanza. Y el público, está avanzado. Claro, ibas a arrancar con algo y te arrepentiste. Sí. Acá tenemos a Codert. Que vos querías hablar de Codert. Me lo propusiste como... ¿Por qué te interesa la obra de Juan Antonio? Juan Antonio se llama mi hijo. ¿Qué no se llama Codert? Se llama José Antonio. Ay, perdón, José Antonio. Que mi mujer no me dejó ponerle José Antonio, yo le quería poner José Antonio a mi hijo. ¿Por él? No, ya es mucho, Mira. Muy lindas casas tiene. Ahí tenemos un territorio. Mira qué buen planta de territorio.
No, Coder me interesó. A Coder lo conocí por libros, por supuesto, en tercer año de la facultad. Bien. Y yo entiendo como que hasta el tercer año no había visto arquitectura. Después de ver los personajes que conocí en la facultad, entendí que la arquitectura pasaba por otro lado. Y bueno, y los empecé a analizar. Tenía un profesor que nos mandaba a la biblioteca analizar una planta y estar todo el día con la planta. El profe, ¿y cuál es el nombre del profesor? El profe, esa es la facultad. Ahí rendí la mitad de la tesis doctoral en esa facultad. Es muy linda. En Barcelona. Fernando Jiménez, era Valiero 3, JTP estaba Mariano Pusella, y estaban todos estos personajes ahí en el tapete, que no eran los que nombraban en la facultad. En la facultad nombraban siempre los maestros. A los maestros, y estos eran como Sí, sí. los de la segunda línea. Los JPG. Los JPG. Los JTP. Bueno, pensé que JPG. Pero ves, todos estos que tenés ahí son maestros también. Sí, obvio. Pero no son estos los heroicos, los primeros. Sí. Entonces está en la facultad conoces a Cray, conoces a Coderda, de la Sota. Obviamente estudiás mucho otra arquitectura. Entonces acá se te abre otro panorama. Por eso también mi decisión después de irme a estudiar a España, porque entendías que era una arquitectura que era más cercana, más humana, de trabajo, de oficio, de tomar programas y muñequear como todo ese lugar. Así que por eso me interesa este tipo de arquitectura. Bien. Ya tenemos, mira que esas son unas torres de Barcelona. Mira, ahí tenemos hablando de planta. La trade. Sí, ahí tenemos una buena planta de... La buena planta. La mejor planta de oficina. Ahí está. ¿Pero por qué es la mejor planta de oficina? ¿Por qué? Y porque te abre todo el núcleo al costado, te abre toda la circulación y siempre te está depositando mirando hacia la fachada. Sí. Que esas cosas, esas decisiones son muy importantes. Por eso cuando uno ve una planta ordenada también tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las decisiones de qué es lo que quiero ir mirando, qué quiero ir haciendo? Sí. Ahí está. ¿Y qué era lo primero que el profesor les decía cuando miraban una planta? ¿Cuál era? ¿Qué le decían a los alumnos? No. Teníamos que entender las distintas capas que tenían los proyectos. O una planta. Un dibujo solo, hay una profundidad que no la ves a primera vista. No. Entonces tenés que como recorrerla, estudiarla, ver por qué son las cosas. Y además lo que tiene la arquitectura esta es que no te cansás nunca de verla porque las volvés a ver al tiempo y descubrís. Y vas descubriendo cosas nuevas. Descubrís. Entonces esa lo permite solamente. O sea que vos, digamos, Este complejo es buenísimo. estás como más interesado en los clásicos que en los actuales. Sí, puede ser. Igual estos no son clásicos, están ahí a mitad de camino. Está bien, pero sí, miro. La verdad que No, porque fue interesante, porque bueno, Adrián, que es un fanático de croquis. Un chico, un millennial, un millennial viejo, llamémosle. Viste, enseguida que te agarra una revista Croquis y vos medio como que... Porque era más simple. Vamos a ver algo bueno. Entonces eso también, eso que parece una boludez, hablando Mal y pronto. es interesante, ¿no? Porque habla de otras cosas, habla de otras reflexiones. Es que si vos ves la arquitectura de los buenos arquitectos de una Croquis, ponele, vas a esta arquitectura. Está tomada acá. Sí, está tomada acá. Sí, es cierto, Entonces, ¿por qué te vas a ahorrar un paso si vos puedes ir a las fuentes? Ahora, por ejemplo, si agarrás una croquis de, no sé, pensando en algo, llamémosle en tu búsqueda, un Aires Matthews, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Mira, te cuento una historia. Cuando digo tu búsqueda es porque lo asocio con el blanco, pero tiene otras reflexiones diferentes. Es distinto. Me parece que hubo un primer
Aires Mateos, que fue buenísimo. Yo cuando salió la 2G me compré pocas revistas en la facultad porque no llegaba. Pero sí me compré la 2G de Aires Mateos cuando salió. Allá, estos tipos rarísimos y eran buenísimos. Tenían un orden de plantas, las cosas estaban bien ubicadas y sabían lo que estaban buscando. Después creo que la forma avanzó mucho sobre eso. Puede pasar ese concepto que vos decías y expresabas al principio del arquitecto que está atrás de la obra, ¿pierden el control cuando ya se hacen estrellas? Sí, hay una... Porque habla de eso, y ese tema es un tema que, bueno, es recurrente, lo hablamos muchas veces, vamos a hacer un caso icónico de Koolhaas, el primer Koolhaas, que yo digo cuando era buen arquitecto que diseñaba y después es medio como que se fue. Sí. Bueno, pero es otra escala que también es muy difícil y alguien la tiene que hacer Sí, pero por ejemplo, si vamos al caso que vos traes de Coderch, es como que no perdió esa esencia. No, bueno, Codeo. Bueno, pero eso pasa también, qué sé yo, con De la Sota, Sáenz de Oiza, todos esos tipos que, viste, que vos ibas al estudio y estaban laburando y no dando charlas por el mundo, sino que... Sí, laburadores y también hay una escala que no se pasa. No sé, hablemos de algo más de nuestro lugar, seguimos hablando de un Antonio Bonet. También hay una escala y una producción que era gigante, pero también no perdía. Sí. Bueno, ayer justamente vimos la torre, a mí no me sale nunca el barrio Urquinoa, Urquinanoa, y la torre de esquina, y es un tamaño hermoso, y la torre es bellísima. Sí. Igual está agarrada también. El Bonet de escala un poquito más grande a mí pero no me digo simpatiza tanto. Pero es una muy buena torre. Está buenísima la torre. Pero el Bonet de la escala chica es superior. Superior. Yo creo igual que, bueno, me pasa a mí personalmente, o sea, es como que no le encuentro atractivo, ¿viste? A esa escala. Por ejemplo, me han ofrecido, vamos a hacer un edificio de eso, 15, 20 pisos. Como que siento como que se te va la posibilidad de poder experimentar en esos tamaños. No, son otras escalas, me parece. Se te va de la mano, por ejemplo... No, pero a Renzo Piano no le pasa eso, con sus megas torres de 500 pisos. Por eso Renzo Piano es un genio y uno... Bueno, pero ahí tenés un caso, ¿no? O el mismo Roger, ¿no? Ellos pueden manejar esas dos escalas. Y Renzo Piano sigue teniendo sus obras pequeñas y sigue haciendo... Yo te vi la torre que está haciendo en Londres y es... Bueno, es un caso muy particular, porque no entender. Es de los pocos que... pero ahí él que pudo... mantiene una línea, ¿no? Foster se fue al tacho. Pero Rogers por eso eran amigos, ¿no? En los 70. Pero ellos dos pudieron mantener esa calidad de diseño en el detalle, en tamaños enormes. Sí, bueno, igual tampoco tenemos que hablar de esos tipos que son como... Yo los veo como superhombres, como superhéroes. Son acontecimientos, son tipos que no me parece, no sé si hay que mirar a esos tipos. Están buenísimos, está bueno todo lo que hacen, pero me parece que a nosotros no sirve. No, están muy lejos. Claro, nosotros por eso estamos hablando de están en Marte. De esos tipos. Pero como dice Matías, no sé si también está interesante ver eso. Obviamente Foster hizo unas torres que son espectaculares y encuentran un tema para hacer, pero me parece que nosotros tenemos que estar preocupados, lo digo nosotros por una generación que compartimos y los intereses, me parece que tenemos que buscar cosas de hacer lo mejor posible en lo que nos toca. Ese es el tipo, vivienda, edificio, lo que nos toque, pero hacerlo lo mejor posible y sin mucha pretensión. Me parece que ahí ya estamos haciendo mucho. En preocuparnos que las cosas queden bien y que tengan arquitectura, me parece que pero no estar atrás de la novedad. Lo que pasa es que es como, en realidad, que es una fantasía. Si vos lo ves y decís, es como una fantasía inalcanzable. Es como, bueno, eso que vos decías, bueno, es como que está
en otro planeta. Y también es como más efímero también, ¿no? Es como, no sé, a mí no me atrae eso. Es como que esa pequeña escala es como, no sé, bueno, hay arquitectos. De la sota. Es lo que encontrás ahí, de la foto de, Hay arquitectos, de mi primer año de la facultad. ¿En serio? qué sé yo, con escalas menores que han hecho maravillas. De la sota. Acá tenemos un buen Don ejemplo de la Don sota. Alejandro, sí. Ahí justo había visto una foto que me había gustado para lo que estaban hablando. Bueno, los arquitectos españoles, estas cosas las tienen todo el tiempo de referencia. Esos arquitectos, los catalanes nuevos y todos esos tipos. Mirá. Este puede ser un edificio tranquilamente contemporáneo nuestro. Sí, claro. Claro. Ojalá pudiera ser. Tarragona. Ojalá. El Ayuntamiento de Tarragona. Pero que esta escala es muy linda, este edificio es Pero precioso. si ves el proyecto, está diseñado hasta la baranda, cómo son todas las cosas, los dibujos, cómo le van, y hay todo un manejo de proporciones. Mirá las plantas que te gustan. Y lo primero que cuando tenés una planta, por ejemplo en este caso, ¿no? La distribución. ¿Qué es lo primero que vas a ver? Tipo, ¿qué ves? ¿Qué buscas? ¿La articulación? No, ves todo. En el sentido de que esto se podría resolver de una manera que sería la clásica, cómo está dado vuelta esto, primero tenés que leer el programa, cómo está puesto, cómo son las relaciones entre las partes, me parece que eso es importante. Pero vos digo, como ves una obra que te gusta y ¿qué buscas? ¿Cómo está la estructura, la circulación, la función? Todo. No es que vas... No, por eso también les contaba que también las obras son como consultas en el sentido de que ¿cómo resolvió este tipo esta cosa? Entonces te das cuenta cómo va resolviendo otro tema. Mira esta escalera. Detalle de escalera. Sí. ¿Sabes a quién se parece el mucho gran esta problema escalera? ¿A quién? ¿Quién estuvo mirando ¿Quién vio esta escalera? En Rosario. ¿En Rosario? Es un gran hacedor de escalera. ¿Iglesias? No. El colegio de Bechis. ¿Los Becci? Muy bueno. ¿Lo conoces? La ampliación del... No, en persona no. Creo que vi alguna foto. Es muy lindo. Vayan a Rosario a ver el Colegio de Arquitectos. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Muy lindo proyecto. Mira, puede ser, ¿eh? Hay que preguntarle. Sí, Después sí. escribo a Sebastián. ¿Dónde miraste esa escalera? Sí. O a veces directamente... Lo descubrimos. Sí, Me parece, ¿no? o a veces directamente lo que hago... yo tenía a Verónica Peralta, le hice lo mismo. Agarré, no me acuerdo, saqué foto y le dije, ay, sos una chorra, tipo, y le paso la foto de... No, pero eso, De una yo tuve de profesora a Elia Piñón y nos hablaba también del material de proyecto, de que la arquitectura está ahí y sí. es algo que se va evolucionando, se va reinterpretando en distintas situaciones, no es lo mismo siempre y si tenés un problema y ya está resuelto, no puedes hacerlo peor. No. Tenés que hacerlo mejor, sí o sí. Aparte también hay situaciones que son normales, que tampoco... pero la es gente eso. se repite tampoco sin estar mirando, capaz que también tuvo esa misma idea sin haberlo visto. Totalmente. También eso existe. claro, Totalmente, sí, sí, Porque sí, no es por tampoco supuesto. que Por la supuesto. idea cae del No, cielo. ningún arquitecto le cae del cielo. Pero Sí. digo, a veces también las ideas se repiten porque uno, bueno, qué sé yo, No, pasa que por ahí estás pensando lo mismo que otro en la otra en punta. esa situación y no se conocían. Eso es lindo porque a veces te valida, ¿no? Esto está bueno. Cuando encontrás algo, Y no estaba tan decís- errado. No, bueno, está bien, tipo, te pone contento como diciendo, bueno, alguien lo hizo 100 años antes, bueno, qué sé yo, no lo sabía. Uno tampoco puede conocer las obras de todos los Esa arquitectos. casa la demolieron. Sí, esa la demolieron hace Sí, la demolieron. 2-3 años ya. Entonces vamos, O más. vamos a hacerle justicia. Aparte de necrofilia. El hijo del dueño de la demolió. Odiaba al padre. No, No, para hacer una, claro. una casa francesada, que es heredó una porquería. heredó el terreno. No sé, En Madrid. Sí, en Madrid. En Madrid sucede lo mismo que en Buenos Aires. Y bueno, Y en todos lados. En todos lados. pasa. Bueno, viste que siempre nosotros... Pasa en todos lados. ¿Y de la sota Ese que es te, el maravillas. y de la sota que te deja? ¿O qué te dejó?
¿Cuál será el legado? No, El legado de la sota de la sota, de la sota tiene algo distinto, por ejemplo, a poder, que es que no le interesa, o no, no es que no le interesa, No, el maravilla está al principio. ¿Querés que te lo muestre? no ves, Mostralo, sí. no ves algo tan bello. Vos ves la obra de Godard, es impecable, belleza pura. Cambio de la sota, no le interesa eso, no es que no pudiera, pero no le interesa eso. Entonces tiene una arquitectura que es más difícil de entender. Hay una complejidad interior que hace que la arquitectura por ahí no es tan ¿Podemos decir tan que es bonita. más movimiento moderno o estilo internacional? Sí, puede ser, tiene distintas... ¿Y Coderg es más de la parte de las vanguardias catalanas? No, Godard para mí... Entra más como, no en el modernismo catalán, no en un... Yo cuando vi la Barceloneta y vi todas esas obras y vi que de dónde venía todo eso... Del sin más- modernismo de ellos No, mismos. también viene de la arquitectura moderna. La arquitectura italiana moderna es increíble, Moretti y todos esos tipos. Y Godard estaba atento a todo eso. Tiene distintas cosas, pero ves un edificio de vivienda de Moretti de esa época. Esos son increíbles. Sí, son muy buenos. Sí. ¿Sabes que muy poca gente me habló de Moretti? El Norberto Feal. Sí, bueno, es el único, pero... A Moretti, Sí, es verdad. creo que fui a Roma solamente a ver Moretti. Y es más, Sin ver el nunca vi la arquitectura romana. nunca vi un libro de Moretti No, vos sabés que yo la otra vez estuve tratando en la de, biblioteca. ¿Vos tenés un libro de de Moretti? comprar No, uno conseguí, y porque no. Sale, hay un solo libro que es el bueno, que yo lo tuve casi 2 años en mi casa cuando estaba en Pamplona, que es un libro de Electa, que es unas obras completas, un libro italiano, pero que ya no se consigue, ya se agotó y sale fortuna. Porque no hay mucho No, libro. no. No. No, Pero vos yo quise buscar para comprar uno y no lo conseguí. Y después las editoriales argentinas tampoco, viste que de otros tenés de No, todo. No, acá No, no, le dan Moretti, bola. Moretti es un tipo... Pero- Es buenísimo. Sí. Pero bueno, pasa lo mismo, ¿viste? Nosotros también en la facultad no nos instruyen. En cambio, Terrani De- sí hay un poco más de Terrani en Argentina. pero no nos instruyen de manera... Te muestran así, a lo que No, vos bueno. agarrás. Voy a agarrar la croquis. Y después es En la como que hay un facultad que- camino paralelo que vos lo vas descubriendo solo. Viste que en la Pero- facultad pero- Italia muere en Florencia. Sí. No, En la- no existió, pero la arquitectura moderna de Italia es increíble. Sí, ya sé, pero digo, viste que Por eso, no, estamos la de historia acuerdo. de la arquitectura muere en el Renacimiento, en Barroco. Igual creo que la facultad tampoco, no sé si tiene esa obligación. No. Es mucho, si no te es vas a mucho. salir a Por 15 eso, años. pero me parece que lo que tiene que hacer la facultad es que te pique el bichito de No, explorar. que por lo menos te diga, mira, un pantallazo general. Sí, Y vos bueno, después- pasa que después en el siglo XX la historia de la arquitectura de la facultad se dedica a Alemania, a Inglaterra, a Sí, Francia sí, hablando de historia, sí. Pero creo que y Estados Unidos. los profes de proyectos, de estas cosas, estos tipos tienen que contarlos y después que está en cada uno. Bueno, ahora El buen profe de la proyecto. biblioteca igual es muy buena, la Tiene que facultad nuestra La FADU sí es buena. Sí, es muy buena. De libros. Después íbamos nosotros a la Sociedad Central para las revistas. Pero de libros es buenísimo. Y acá por último tenemos a un suizo. Uy, perdón. Fue Matías que lo tiró. Sí. ¿Por qué Markley, Peter? Peter hace tiempo que lo vengo siguiendo. Everything one invents is true, sería como el título. Todo lo que se construye es verdadero, ¿no? Claro. No, todo lo que se crea o se inventa es verdadero. Lo que tiene Peter es que lo que yo encontré en Peter Mirá qué lindo esto. es que nosotros veníamos de una formación de estas cosas, de lograr la arquitectura con ciertas ya ideas ¿Preconcebidas? No, sí, ya establecidas, ¿sí? Cómo se ordena algo o qué proporciones tiene y qué es lo que pareciera que estuviera bien. Si lo ves, en todos los arquitectos más o menos hay como Es como una foto. una cosa muy parecida en ese sentido.
Y lo que encontré en Peter es que... Fíjate, discúlpame, como también El cielo raso. relaciona el cielo raso La con el carpintería. espacio, las carpinterías, la estructura, que no es común, digamos, No. que pase eso. Y ahí tenemos una planta también. Bueno, esto es una forma de trabajar. Peter trabaja solo. Es muy suizo eso, No, ¿eh? bueno, pues trabaja solo y cuando le toca un encargo grande, agarra un grupo, pero él no tiene contacto con ellos. Él sigue trabajando, Ajá. dibuja a mano, los otros son casi como elementos. O sea que son pasadores en limpio de limpio planos. de eso, pero el tipo lo ves Mirá qué lindo, dibujando. qué lindo volumen para una oficina. Sí, sí, sí. Pero mirá lo que son las proporciones, las alturas, Es cómo que se llega. tiene mucha calidad. Es muy lindo. Bueno, muy suizo igual, pero... Sí, pero en la calidad no solamente de Sí, la percepción. la cuestión, viste, del tacto para saber cómo poner en escala algo, digamos. Entonces, no, lo que encontré en Markley, que manejaba las proporciones de otra forma. Algo que yo dije, cuando lo conozco y veo las obras, dije, esto hasta me resulta chocante. Y si te lo puedes analizar y ves de dónde salen las cosas, es como un nuevo camino. Entonces eso es lo que veo en Peter. Bien. Tiene todo un sistema de cómo armar las proporciones de las cosas. ¿Y el elemento escalera, cómo lo tomás? Los elementos escaleras en tus obras. Sí, le doy bastante bola a las escaleras. ¿Y qué? En la medida de lo que puede hacer. ¿Pero cómo las tomás como un eje, como algo aparte? ¿Las No, escondés, las mostrás? No, las escaleras yo siempre esto que hablábamos de la trade de Coder, que te contaba por qué sube la escalera y en cada piso siempre te va depositando, en vez de depositarte en el hall, te deposita en la fachada. Las tomo en ese sentido, que las escaleras son desplazamientos. Sí. Entonces tenés que entenderlo de dónde salís a dónde llegás y qué es lo que buscas con eso. Más allá de la forma que tenga, es qué es lo que querés lograr con ese desplazamiento. Sí. Entonces, eso me interesa. Ese tema, ¿te acordás que habíamos visto esa obra que estaba buenísima? El edificio de Neitlis Reich. Sí. Esos son especialistas en escaleras. Que habíamos visto cómo justamente El el museo- elemento escalera no era para subir de un piso Sí. al otro, sino que era un recorrido. Un recorrido. Era una escuela de música en un país Sí, de no Bélgica, me en una acuerdo. ciudad de Belga. Sí. Y- La vimos. Sí. No me acuerdo dónde, Una pero escuela la era. vimos. Sí. La escuela de chicos que hacían como mecánica. Ah. Ahí tenemos otra escalera. Pero me parece que a veces la escalera muchas veces se esconde, ¿no? Como que a veces lo toman como... No, hay que aprovechar todos los elementos para que sirva. ¿Sí? Me parece que la escalera es algo importante, tiene que ordenar. También depende de la espacio. escala, Sí, ¿no? sí. Y yendo a la historia de Si la... es una obra pública, si Sí. es una privada. Bueno, si- hablando de escalera, Y la única entrada que pagué en Florencia, Sí, a esa te iba a preguntar. la única entrada que pagué a un museo, porque siempre voy loco, es la biblioteca Laurentiana. La Valenciana. Fui 2 veces y nunca pude entrar. La única Estaba cerrada. es para ver la escalera y la Sí, biblioteca. era para ver la escalera. Que es como que en realidad es una escalera muy grande por un espacio muy chico, ¿no? El típico barroco. Por eso te iba a preguntar, ¿cuál era la escalera de la historia de la arquitectura? Bueno, la laurenciana. Sí, bueno, es una escalera buena, pero después, no sé, de la Sota es un gran hacedor de escaleras, son las mejores escaleras que hay, son las de la Sota. Hay mucha barandilla. Sí. ¿Y Hay escarpa? mucho. No, mejor no. Pasamos a otro tema. pasamos Ok. a otro tema. ¿Por qué? ¿Que es muy barroco? Y para mí sí. Obviamente es increíble, tiene unos espacios que los empezás a analizar, Bueno, pero pero... la laurenciana es barroca y te gusta. Sí, bueno, pero es otro tiempo. Bueno, pero tiene otra cosa, o sea. ¿Qué tiene? Y es. Pero no sé, mira, Le pones nervioso. Qué bueno poner nervioso a la gente con escarpa. No sabía. bueno, No, te estoy diciendo. hay varios que se ponen nerviosos con Sí, la sí, escarpa. sí. A mí me gusta, pero depende de dónde lo mires también. O sea, qué entendés, qué quiere buscar o qué no, o qué suele ser Sí. capricho o qué no. A ver, nosotros lo que nos toca es hacer una arquitectura más utilitaria. Entonces no es tanto de...
pero dentro de ese uso hay que buscarle como la forma para que... No, una traducción. Mira, el sobrecito que se cae. ¿La concepción de tu arquitectura tiene que ver también con un problema de escasez de recursos? Más allá de la búsqueda, más allá de la búsqueda intelectual. La notás muy No. despojada. Sí, es despojada. Pero no te lo digo como una crítica, sino como una virtud. No, sí. Tiene que ver algo, no solamente como una búsqueda intelectual, sino también como una posibilidad de recursos. A nosotros nos ata siempre el valor de metro cuadrado, como arrancamos al principio. Nosotros tenemos que construir, primero tenemos que hacer construcciones. La gente viene a buscar una construcción con un valor de metro cuadrado. Nosotros tenemos que lograr más cosas sobre ese metro y a un precio que nos escape de eso. Entonces, uno tiene que buscar. Es vital. Por eso la importancia del proyecto, y después hay cosas que pasan a segundo plano o no son tan importantes. Pero me parece que primero hay que hablar de cómo se le da una forma eficiente o un espacio eficiente a ese valor. Bueno, estamos en el límite de horario, así que esto se termina acá. Y tenemos una pregunta final. Yo tengo una igual. Bueno, podemos tener dos preguntas finales, una mía y una tuya, que se tiene que repetir siempre. Y la primera es la mejor casa de Pinamar. La mejor casa de ¿Qué Pinamar. tengo que ir a ver ahora a Pinamar? O la mejor obra, puede ser la mejor obra puede de ser una Pinamar. casa. Pasa que tengo cariño por dos casas. La Soco 2 de Valiero, pero ya está destruida porque era esa maqueta está ahí abajo, yo la hice en 1.50, la tengo acá. La casa, la Soco 2 está buenísima porque entendió todo el problema de una casa de veraneo. ¿Sí? Que creo que me preguntaste si no te lo contesté, pero sí hay una forma de hacer una casa de veraneo. Y Valiero la entendió. ¿Sí? Es cómo usar, dividir la casa en dos partes en el programa, hacer un espacio semicubierto y además no perder la identidad de lo que existía acá en Pinamar. Esa casa existía, pero hasta hace unos 8 años, ese semicubierto, que era el corazón de la casa, se cerró. Entonces ya está, no es lo que era. Esa casa la medí toda. Todas las casas de Valiero, o sea, la Soco 1, la Soco 2, la Valverde, todas esas son casas que yo medí. Me instalaba una semana en cada casa con los propietarios y las medía. Porque entendés cómo más allá de ver en plano, tenés un tiempo para entender esa arquitectura mucho más grande. Y después otra casa que te tengo mucho cariño, que es la Capotesta, que la conocí cuando tenía 15 años. Yo ya estudiaba en una escuela técnica, sabía de la existencia de Clorindo y pedí conocerla. Que también está buenísima, está en un médano y divide los ¿Sabés lo que a mí me pasó cuando... Los programas. ¿La viste construir? No, es una casa de los 80. Es una casa de los 80. Y bueno, No ¿usted cuántos años tiene? Pero... No, parezco un 50. No, bueno, pero yo nací en el 77, capaz en el 82 la pude haber visto. No, me llamó la atención, a los no. 5 o 6 años. No, son casas de los 80 pero bueno, la fui a ver. Esa casa está increíble. Que tranquilamente, si la ves, la morfología, la forma, la pintás de blanco y la podés haber hecho sisa. Sí. Porque tiene toda una estrategia. Sí. Clorindo era un gran ¿Y por estratega. qué no vos? No, yo cosas más comunes. Pero esa casa es increíble, primero por la claridad de programática, la estrategia del proyecto, está buenísima, esa casa hay que llevarla. Bien. Después la Tumbona ya es más morfológica, ¿viste? Ya hay un sistema de rotación, pero me parece que la otra es mucho más intuitiva de cómo iba tomando las cosas. A mí lo que me llamó la primera vez que fui, entré no por la calle, sino por atrás. Y el bosque ese que te abraza, eso me impactó. Sí. Cómo ese bosque se vinculaba con la casa, digamos. Bueno, ¿y tu pregunta final? Bueno, dale. La pregunta.
¿Vos qué crees que le está faltando a la arquitectura argentina? Creo que nos falta mucho, porque creo que estos últimos años, o sea, estos últimos 10 años, creo que han aparecido arquitectos jóvenes que son bastante honestos con lo que hacen, tienen mucho esfuerzo con lo que pretenden hacer, con los elementos que tienen que hacer. Ustedes lo pueden palpar, lo que están recorriendo, lo pueden ver. Hay toda una generación muy preocupada, estén haciendo un baño, una casa, un edificio, tienen una dedicación muy profunda, y a diferencia de lo que estábamos hablando antes, que por ahí capaz que no está tan armado o no hay tantas asociaciones, pero en general hay como relaciones, ¿sí? Y que creo que no pasaba antes. La época de los estudios grandes, eso no pasaba. Sí, nosotros justamente ayer veníamos hablando de los 90, sí, que fue como una época media nefasta. Bueno, es una perdimos mucho tiempo porque nosotros de Latinoamérica teníamos el mayor patrimonio arquitectónico. Bonet trabajaba acá, teníamos maestros de la escuela de Tucumán, teníamos un Vilar, vas a ver, los hermanos Vilar, había una arquitectura y un patrimonio arquitectónico moderno, Mancio acá. Sí. Y eso no se le dio bola, y creo que ahora hay una mirada, no sé si una vuelta a eso, pero sí como más horizontal todo. Entonces me parece que ahí hay un camino que, porque no tenemos que pretender maestros, supermaestros, ¿sí? Pero sí tener una camada de gente que vaya contagiando. Un estilo Coderch. No, bueno, Coderch era maestro. No, pero un estilo Coderch. O sea, como vos decías al principio, no pretendamos tanto. Hagamos esto y hagámoslo bien. Con el mayor esfuerzo posible, claro. Pero no tratar de que eso, hacer algo que irrumpa. No, bien. Tratamos de hacer lo que se puede, y que eso sea de calidad, ¿sí? Y me parece que si eso tenemos la gran masa de arquitectos, somos un montón, y eso se contagia, vamos a tener una producción buena. Me parece que eso es lo que tenemos que aspirar. No tenemos que aspirar porque un país se lleva el Pritzker y otro no. Tratemos de salir primero de lo malo que estábamos, ¿sí? Me parece que eso armar una red, tipo como una red. No, creo que todos los arquitectos están comunicados, ya no hay tanta rivalidad, todos comparten con sus cosas. Me parece que eso es importante, me parece que suma mucho. Y después si salen algunos íconos, perfecto, pero ayuda a los demás. Pero tiene que haber un colchón ahí bueno. Y eso después solo van a salir los que se destacan, que está perfecto. Bien. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos por Pinamar. Sí, claro. Bueno, bienvenidos y gracias por darle interés a este lugar. ¿Sí? Bueno, gracias a vos por recibirnos. Por el café. Y ya les dije, el trabajo que están haciendo, este rastrillaje, es súper valioso. Me parece que es de lo que estamos hablando. Sí, un poco la idea es tratar justamente de federalizar, llamémosle de alguna manera, empezar a ver qué está pasando. Horrible para nosotros, ¿no? Porque como feo, pero bueno. Todo eso suma. En el sentido de que es raro, ¿no? Que no haya sucedido hace 100 años esto. Pero bueno. Bueno chicos, gracias. De nada, hasta luego. Chao.